¿Y de qué va a tratar este mensaje? Básicamente van a ser consejos bien sencillos, pero bien poderosos si tú los pones en práctica. Es un problema de muchas familias que conocen lo que la palabra dice que cada uno tiene que hacer, pero que no saben cómo ponerlo en práctica, aunque lo han intentado. Hay muchas familias que en consejerías yo he visto que tienen problemas por falta de orientación, porque no tienen el consejo de lo que la palabra dice acerca del rol que cada uno tiene que desempeñar. Entonces hay familias en las que el hijo, la madre, el esposo, la esposa, el hermano no conocen lo que Dios les manda hacer y por eso cometen errores. Pero no estoy hablando de esto, estoy hablando de familias que ya saben lo que tienen que hacer, porque aun cuando tú no asistas a una iglesia, vengas hoy por primera vez, hay ciertos principios, valores, moral, fidelidad, honestidad, etcétera, que tú has recibido, que tú sabes que es lo correcto independientemente de cuál sea tu creencia, pero que a pesar de eso es cuestión de tiempo para que te des cuenta que por más que lo intentas, tarde o temprano la carne que hay en el ser humano, que es egoísta por naturaleza, nos termina ganando y terminamos haciendo cosas que sabemos que están mal. ¿Estamos de acuerdo? Y no es que te levantes con la intención de fastidiar a todos en casa, sino que tienes este anhelo, pero no puedes. Y entonces mucha gente cae en una frustración porque está luchando con algo que yo llamo el quiero, pero no puedo. Estoy hablando incluso de familias que aconsejan otras familias. Es una paradoja, pero hay autores de libros para familias, hay consejeros de matrimonios que se han terminado divorciando. Y dices, ¿por qué? Porque no conocían la palabra. No, sí conocían la palabra, la predicaban. Cristianos de años que estaban ahí cuando Pablo escribió las epístolas, casi, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes vienen a la iglesia desde que los carros del faraón estaban de moda. Fuiste testigo de cómo Eliseo le dio el manto a Elías, le ayudaste a Noé a construir el arca. Venías de soltero a la iglesia, eras de los que decía congreso de jóvenes, yo voy, y congreso para varones, yo también voy, y congreso para mujeres, yo voy. Oye, pero eres varón, me pongo peluca, pero yo voy. Y para matrimonios, yo voy, pero es para matrimonios, pues me caso, pero yo voy. Y habemos muchos así. Yo me acuerdo que yo serví en la mesa de CDs y eso me permitía estar en todos los eventos y yo estaba hambriento de la palabra. Y de repente me di cuenta que a veces hay gente que sabe la palabra. A mí me llegó a pasar que conocía lo que tenía que hacer, pero por alguna extraña razón no somos capaces de ponerlo en práctica. Creemos que una vez que aprendamos lo que Dios dice para la familia, todo será suficiente. Sin embargo, con el paso del tiempo nos damos cuenta que no es así y mucha gente termina frustrada, y esto nos lleva a dos direcciones. Algunos se vuelven religiosos que vienen domingo a domingo sin vidas transformadas, fingiendo solamente que todo está bien, ocultándose tras una careta, guardando las apariencias. Gente que en vez de entender que en la iglesia estamos para ayudarnos mutuamente y tener la confianza de acercarse y pedir ayuda, se termina ocultando tras una careta y finge que todo está bien. El tipo de hermanos que le preguntas ¿cómo estás? Y en vez de decirte la verdad, siempre sí o sí su respuesta con una sonrisa más falsa que un billete de 25 pesos te va a decir bendecido, ¿sí o no? ¿Cómo está, hermano? Amén, aleluya, gloria a Dios, de victoria en victoria. Nunca le he preguntado a una familia, ¿ustedes cómo andan? Pues aquí de pleito en pleito, pastor. Ya mero llegando al adulterio, pero no, siempre su respuesta es falsa, ficticia, hasta que botan la bomba y te das cuenta de que la realidad era distinta a lo que ellos aparentaban. Hay mucha gente así en las iglesias. Y tenemos otro grupo de personas que se apartan completamente del evangelio, frustrados, pensando que las cosas de Dios no son para ellos, que son solamente para los pastores, para algunos líderes, para algunas personas. Y tengo que ser sincero y disculparme, porque a veces nosotros somos un poco responsables por no hablarte con la verdad. A veces por miedo a perder autoridad tenemos el temor de poderte públicamente decir que nosotros también tenemos las luchas, las tentaciones, los conflictos, los problemas que tú tienes. A veces fingimos que todo es correcto y no es así. Nosotros también tenemos conflictos en casa. Nosotros también tenemos luchas en casa, llevamos una relación bonita, pero no te miento si te digo que hay veces que a mi esposa le han dado ganas de ofrecerme delante de Dios en holocausto santo, vivo, agradable y perfecto. Y si hemos salido adelante nosotros y tantas parejas de matrimonios, de pastores que servimos al Señor, no es porque seamos perfectos,
sino porque tenemos un Dios perfecto que nos perfecciona, que nos ayuda, que tú también tienes y que como ha sacado a otros adelante, lo puede hacer contigo si tú le crees. Pero lo primero que tienes que hacer es salir de ese engaño y creer que esta es la realidad. Porque volteas a ver y dices, no, su casa ha de ser distinta a la mía. Ellos se hablan bonito, mira públicamente qué bien se hablan. No es como mi marido, no es mi esposa, ¿verdad? En la comida, cómo me grita. Seguramente el pastor no le dice a su esposa como mi marido, vieja, la comida. Él ha de decir, mujer virtuosa, ya están los sagrados alimentos que nos concedió el Señor, aleluya. Y ella no la ha de responder, deja de estar fregando, viejo panzón, por estás así de gordo, mira nada más, todo el tiempo quieres tragar, cómete una maruchan. Seguramente su esposa le ha de decir, en un segundo, varón de Dios. Y mientras mis hijos se pelean, los hijos de los pastores han de estar abrazados en la mesa, sonriendo, cantando esa alabanza que dice, en unidad, habitad en unidad. ¿Te acuerdas de ella? Habitad los hermanos juntos. Es la idea que a veces la iglesia tiene. Te puede parecer exagerada, ridícula, pero créeme que a veces la realidad, familia, supera la ficción. A veces la realidad es más exagerada. Voy a contar un ejemplo de muchos porque el tiempo no me permite contarte más. Estábamos hace algunos años en un viaje en Israel. Nos fuimos de colados, mi esposa y yo, 3 semanas antes del viaje. Por cada cierta cantidad de personas daban una cortesía de pastores, se llena un autobús más, requerían un par de pastores más que fueran como guías de ese grupo. El pastor Armando nos marca, Jesse, ¿tiene tus papeles en orden? Yo le dije que sí, la verdad era que no, nunca le digan que le mentí. Si esto está grabado, lo puede después editar, por favor. Mi pasaporte estaba más vencido que el Cruz Azul, pero yo me fui a un municipio del Estado de México donde me lo daban muy rápido, era Santiago Tenguistenco, algo así, porque en Metepec tardaba 3 semanas solamente la cita. Entonces pusimos todo en orden y nos fuimos porque a la gorra primera de Pancho 10-12 ni quien le corra. Dije, yo tengo que ir a ese viaje, ¿verdad? Parte del viaje incluía unos días en Jordania, nación árabe. Hablan en árabe, escriben en árabe, no solamente con lenguaje árabe, sino con caracteres de letra árabe, que es como si tú metieras una brocha en un bote de pintura y salpicaras a la pared. Si las has visto, esas letras. Íbamos rumbo al autobús y una hermanita de mi grupo me dice, pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro que sí, hermana, ¿en qué puedo servirle? Y me dice, ¿usted sabe cerca de aquí dónde hay un cajero automático? Estamos hablando de hace unos 7, 8 años, cuando no había Waze como el día de hoy, donde los teléfonos no tenían internet libre como el día de hoy. ¿Cómo voy a saber yo dónde hay un cajero automático? Solamente porque era pastor, no la ahorqué en ese momento. Yo no sé qué esperó ella. O sea, como si yo fuera casual cada fin de semana a tomarme un café a Jordania, me teletransporto en el espíritu todos los viernes y regreso, ¿verdad? O que yo iba a orar y decía, oh Señor, revélame dónde hay un cajero automático, aleluya. Oh, sí lo estoy viendo, oh, sí, todo derecho, dice el Señor. Oh, gloria, ahí está, la vuelta a la izquierda, 3 cuadras a la derecha. Oh, sí, ahí está, aleluya, sí, hermano, ahí está. Por supuesto que le dije, no tengo idea. ¿Por qué voy a saber dónde hay un cajero automático en medio de este país árabe? Ni siquiera entiendo lo que dicen los letreros. Y esto te habla a veces de la idea que la iglesia se hace del pastor. Y podríamos hacer un paréntesis para hablar de la idolatría, pero no es el tema del día de hoy. Pero este es un tipo de idolatría. Dios no la pregunta del cajero, sino el lugar que a veces nos dan. A veces reemplazan a Dios con la figura de un hombre. Algunos dicen, oye, tiré mis estatuas, mis ídolos, mis estampas, pero pusiste ahí tu autógrafo de Marcos Witt. Pero esta es otra historia. El punto es que todo esto crea frustración en la iglesia. Se termina apartando diciendo las cosas de Dios no son para mí, son solamente para algunos. Yo estoy lleno de defectos, de errores, de problemas, y quiero decirte que no es cierto. Las cosas de Dios sí son para ti, sí son para tu familia, sí hay esperanza. Si lees la Biblia te vas a dar cuenta que Dios nunca llamó gente perfecta, fue perfeccionando a los que llamó. Tú ves a Noé, el que le cree a Dios y obedece y construye el arca durante 100 años, un día se embriagó. Dile a tu marido, ya vi con quién te disipulas. Y no estoy diciendo que vayas y te embriagues, estoy diciendo que era un hombre que tenía luchas como las que tienes tú. Elías ora y cae fuego del cielo, llueve después de años sobre la tierra, le cortan la cabeza a 450 profetas falsos que adoraban a Baal, lo amenaza Jezabel.
La esposa del rey le dice: mañana voy a poner tu cabeza como la de uno de ellos. Y se fue huyendo temeroso para salvar su vida. Un día después de desierto se quiere morir. Le dice Dios: quítame ya la vida, Señor. Ahora, ¿por qué si enfrentó con valor a 450 hombres tiene miedo de la amenaza de Jezabel? Mi hermana, la moraleja bíblica es esta: una mujer enojada da más miedo que 450 hombres juntos. ¿Cuántos dicen amén? Esta es palabra de Dios. Dile a tu mujer: recibe. Con tendencias suicidas, ya hablando en serio, el hombre de Dios. Te encuentras con tanta gente en la Biblia. David, un hombre conforme al corazón de Dios, le falla a Dios y se termina, como lo veremos hacia el final del mensaje, acostando con su vecina, mandando matar a su vecino porque la embarazó. Hay tantas historias en la Biblia. Abraham, el padre de la fe, llegó a dudar. Dice: mi esposa es mi hermana, por miedo a que le dieran cuello a él. Por cierto, exponiéndola a ella. Al final también retomar esto un poquito. Te encuentras con Pedro en el Nuevo Testamento y Juan. Dice la Biblia que eran sin letras y del vulgo, de lo más bajo de la sociedad. Y estas son las personas que de repente se encuentran con Jesús. Los cambia. La Biblia dice que se asombraban al oírles hablar y les reconocían. Hechos 4:13, lo puedes ver luego en casa, que habían estado con Jesús. Y esto, queridos hermanos, es la clave. Un encuentro con Cristo tiene el poder de cambiarlo todo. En medio de esto te encuentras tú poniendo excusas: es que yo tengo estos problemas, lucho con aquello, esta tentación, este pecado, yo no tengo dinero, vengo de esta familia, no tuve padres, me abandonaron. Dice Dios: basta. Qué ejemplo, qué historia, de qué hombre, de qué mujer de la Biblia tienes que leer para que veas lo que Dios hizo en ellos y que entiendas que lo que para ti es un problema, para Dios es una oportunidad de glorificarse y mostrar cuán poderoso es Él mediante lo que va a hacer en tu vida si tú le das la oportunidad. No es, quiero que quede esto bien claro en primer lugar, que tu vida no sirva para las cosas de Dios. No le creas al farsante de Satanás, el padre de mentira, cuando viene a engañarte con todo esto. Claro que sí puedes vivir lo que Dios establece en su palabra, pero es simple y sencillamente que tenemos que aprender una lección bien importante. Ahí te va. ¿Por qué, si conozco la teoría y vengo a la iglesia y escucho lo que la palabra dice, y ya me han dicho 1,000,000 de veces cuál es mi papel como hombre, como esposo, como hijo, como padre, como madre, conozco cosas muy profundas o tal vez muy básicas? ¿Por qué no somos capaces de ponerlas en práctica y nuestros hogares siguen igual o a veces peor? Conozco familias que se han dicho mutuamente: ¿para qué vamos a la iglesia si no cambiamos? ¿Para qué vamos a matrimonios si seguimos igual? ¿Para qué vas a jóvenes si no cambias, sigues igual de rebelde? ¿Por qué, si he escuchado la palabra, no logro cambiar? Porque, escúchame, no solo se trata de tener la información correcta de lo que tengo que hacer. No estoy diciendo que no sirve para nada, que ese es otro extremo. Está bien, pero aclaro, no es suficiente. Si fuera suficiente tener información, el diablo sería el mejor cristiano. Porque el diablo, hermano, sabe más de la Biblia, de teología y de familia que tú y que yo. Pero hasta donde yo sé, sigue siendo el diablo. Digan conmigo: uy, 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 ay, ay, ay. El diablo sabe más de la Biblia que todos nosotros juntos, pero sigue siendo el diablo. La única forma entonces que yo voy a poder poner en práctica lo que aprendí es: uno, lo aprendo, pero ahora necesito el siguiente paso, que es tener un hogar, una vida que sea totalmente gobernada por la influencia del Espíritu Santo de Dios, a través de mi comunión con Dios. De otra forma, en mis fuerzas no voy a poder. Quiero leerte algunos pasajes que explican todo esto de una forma tan clara que no va a quedar ninguna duda de cuál es realmente el problema. Y el problema no es el diablo, el problema es nuestra carne. Porque al diablo tú puedes resistirlo, y Santiago dijo: se irá. Perdón, Pedro. No sé quién, pero uno de los dos lo dijo. Lee todo lo que escribió Pedro y todo lo que escribió Santiago y lo vas a encontrar. Fue Pedro hablando en serio. Pero nuestra carne sigue siendo carne. Y Pablo se encontró con este problema. Pablo, el apóstol Pablo. ¿Quién? No, yo no dije Pablo, dije Pablo. ¿Quién? Pablo. Romanos capítulo 7. Mira lo que le pasó. Ve esto que él mismo reconoce. Este gran hombre de Dios describe este conflicto. No para justificar ni excusar nuestro pecado, como lo vamos a ver,
De hecho, en el segundo mensaje hablaremos un poco más a fondo de esto. Hablaremos del poder que tiene un amor incondicional hacia nuestra familia para transformarla. Claro está que tenemos que poner límites, disciplina, etcétera, pero eso no define si les amamos o no. El amor tiene que ser incondicional y ese amor incondicional puede cambiarlo todo. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Romanos 7, versículo 15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Versículo 17, estamos en Romanos 7. De modo que ya no soy yo quien hace aquello, sino ¿quién? El pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, digan conmigo, en mi carne no mora el bien. Continúa Pablo hablando y dice: porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, tómala, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y Pablo no lo escribe para justificar el pecado y que tú digas: mi amor, es que yo no te quería ser infiel, pero no fui yo, fue el pecado que mora en mí. No, no es una manera de excusar, es una manera de entender nuestra realidad, contra qué estamos luchando. Así que queriendo, versículo 21, yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Te ha pasado que en tu espíritu tú te deleitas en la palabra de Dios y sales y dices: qué hermoso mensaje, qué increíble alabanza, qué buena administración, qué gran libro, yo quiero cambiar, yo quiero poner esto en práctica? Y lo intentas, te deleitas en la palabra de Dios, lloras, te arrepientes, pasas adelante, te pones de rodillas, levantas las manos y has hecho de todo. Y es una frustración de mucha gente. Ahorita le estoy aplicando a la familia, pero esto lo puedes aplicar a todas las áreas de tu vida, a todas las áreas de la vida cristiana. Queremos hacer las cosas bien, pero no podemos, porque aunque el hombre interior se deleite en la ley de Dios, dice el 22, sorpresa, versículo 23, hay otra ley en nuestros miembros que se rebela contra la ley de mi mente y nos quiere llevar cautivos a la ley del pecado que está en nuestros miembros. Y dice el 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si aquí terminara Pablo con su discurso: yo pido que una lancha me lleve lo más adentro del mar y que me aviente acá y me deje. Porque qué frustración. Y a veces es frustrante luchar contra nuestra carne. Pero aquí no termina. A veces creemos que aquí termina porque le ponen división de subtítulos y capítulos a la Biblia, pero recuerda que eso se los puso el hombre para entender mejor. Pero a veces no es que ahí concluya la historia. De hecho, aquí no concluye la historia. En el capítulo 8 habla de la solución. Luego léelo en casa. Ahorita lo voy a explicar. ¿Y cuál es la solución? Dominar nuestra carne mediante una vida en el Espíritu, que es así como se titula el capítulo 8. Pero antes quiero que hablemos un poquito del problema que Pablo está describiendo. Lo que quiero, no lo hago. ¿Te ha pasado? Dices: quiero orar, quiero ser un buen marido, ahora sí voy a ser una buena esposa, voy a quitar el postre de Jezabel de mi casa, ¿verdad? Ahora sí voy a respetar a mi marido, ahora sí voy a tratar a mi mujer como vaso más frágil y no como envase de caguama, ahora sí voy a ser un buen hijo, ahora sí voy a jugar con mis hijos, voy a pasar tiempo con ellos. Pero pasa el tiempo y la carne otra vez te termina ganando. Te levantas de buenas, sales del servicio y dices: hoy voy a cambiar, voy a hacer feliz a mi gente. No, esa es una canción, perdón, ¿de quién era esa? A ver si la alabanza la tiene para ministrar con esa al final, por favor. Pero pasa el tiempo y vuelves a lo mismo. Un día en la carne o te enojaste, lo que sea, y otra vez los pleitos, los conflictos, el mal carácter, el mal genio, y te dura poquito tiempo. Matrimonios que cómo están ya de maravilla, pastor, vamos súper bien. ¿Sabes cuántas veces me ha pasado esto en consejería? Matrimonios que ya me quiero divorciar, lo estamos muy bien, no, que otra vez no, y nunca llegan a nada. Rachas de 2, 3 semanas y vuelven a lo mismo. Padres con los hijos, rachas de 2, 3 meses y vuelven a lo mismo. Y terminan frustrados y dicen: es que ¿cómo le hago para ser el tipo de persona que tengo que ser? Sorpresa, tú jamás podrás hacerlo en tus propias fuerzas.
Tienes que intentarlo de otra manera, tienes que cambiar la estrategia. No puedes seguir haciendo lo mismo y obtener resultados distintos. Si haces lo mismo, tendrás los mismos resultados. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hasta el día de hoy has intentado vivir un cristianismo en tus fuerzas y no en las fuerzas de Dios. Y Jesús fue claro y contundente cuando habló de la lucha contra las tentaciones. Y Pedro cuando habló de nuestro enemigo que anda como león rugiente alrededor. Los dos dijeron que la solución para el problema es el mismo. Velad y orad, dijo Jesús, Mateo 26:41. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Porque aunque el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Entonces tú tienes que entender esto. Con tu carne no cuentas. Tú no puedes confiar en tu carne. Yo no confío en mi carne. Yo tengo terror de soltarme de Dios porque yo no sé de qué sería capaz de hacer en la carne. Porque sé cómo es mi carne, pero no sé hasta dónde puede llegar si la dejo crecer más. Porque he visto en la Biblia, y al final te daré en un minuto algunas historias rápidas, lo que mucha gente fue capaz de hacer, incluso en contra de sus más cercanos, por vivir en la carne. Porque la carne por naturaleza es egoísta. Porque la carne busca lo suyo. Y puedes decir, Jesse, pero hay gente que es atea y que ama a los demás y que tiene un buen trato con los demás. Sí, porque a través de eso se siente bien consigo mismo. O sea que en el fondo sigue siendo su carne la que le manda a hacer esas buenas acciones. Pero es cuestión de tiempo, es una bomba de tiempo para que el día que su carne necesita autocomplacerse a costa de dañar a los demás, lo haga con la mano en la cintura. La carne es traicionera, no podemos confiar en ella. El espíritu está dispuesto, la carne, Jesús dijo, es débil. Débil para las cosas del espíritu, pero para las cosas de la carne siempre tiene fuerzas, ¿no? Que te digan, a ver, mañana nos vemos, hermano, a las 6 de la mañana porque hay velada de oración. Y te ha pasado que en el espíritu dices, sí, yo quiero ir a la velada de oración, yo quiero ir, yo quiero estar, y el poder de la oración, y pones la alarma, pero la carne dice, qué flojera. Y te tienta Sabanás, y se te enreda Sabanás, y no te suelta, aunque le digas, suéltame Sabanás, vete de aquí. Sabanás no te soltó y te quedaste tirado en la cama y terminó ganando la carne. Te han dado ganas en la alabanza de danzar, y yo a veces veo a los grupos de alabanza de todas las iglesias con tanto ánimo, hermanos, vamos a danzar al nombre de Dios, y la iglesia, no. Y a lo mejor te dan ganas y aquí vamos, y tú, estoy gozoso, estoy bien contento. Y es que qué bueno que está gozoso el brother, porque si no, qué cara se traía, ¿no? Porque la carne dice, ay no, qué pena, no, qué van a decir, qué van a pensar. La carne para las cosas del espíritu no quiere. Pero que no te pongan en media fiesta, Carmen, se me perdió la cadenita. Porque aunque bailes como oso polar, ahí sí no te importa, ¿verdad? Carmen, se me perdió la cadenita, y no te importa. La carne para eso sí tiene fuerza. La carne para las cosas de la carne siempre va a estar dispuesta, para el espíritu no. Hablando de la familia, sales de una cena de matrimonios y el espíritu te dice, mañana lleva a tu esposa a un lugar romántico, y la carne, no, pero va a ser muy caro, pero que no sea para ver el Super Bowl con los cuates, porque ahí sí yo invito. La carne no quiere hacer las cosas de Dios. Sales, mujer, de una reunión y dices, voy a sorprender a mi marido, lo voy a recibir con una cena romántica, voy a amordazar a los niños, que se los lleve el rapto, lo que sea, con velas. Le voy a hacer su cena favorita. Cuando me pregunte qué cae de postre, le voy a decir, ese te espera allá arriba, papirrín. Y tenías toda la intención, pero de repente a media semana hubo un conflicto y en la carne te enojaste, y en vez de cambiarlo mediante el amor incondicional, como veremos en el segundo servicio, porque así Cristo nos cambió a nosotros, por cierto, no dándonos lo que merecíamos, sino lo que no merecíamos. Fue su benignidad, según Romanos 2:4, la que nos guió al arrepentimiento. Y de eso hablaremos, de cómo aplicar el método que Dios aplicó con nosotros en casa, para que al igual que así Dios nos cambió a nosotros, cambiemos nuestra casa. Va a estar bien interesante. Pero en vez de eso, en la carne dijiste, no, ahora que se amuelde y que se coma una maruchan, y cancelaste todo. Porque la carne siempre va a estar en conflicto con las cosas de Dios. Porque aunque seamos espiritualmente renovados, y este es el problema, que a veces creemos que vengo a Cristo y todo cambia. No, cambia mi espíritu.
mi carne sigue siendo carne. Cambia mi hombre interior. La carne sigue contaminada, la carne sigue siendo egoísta. Entonces, por más que tú te esfuerces en tus fuerzas, sin conectar tu espíritu con Dios, simplemente ya aprendí lo que tengo que hacer y lo intento en la carne, entiende, nunca vas a poder en tus propias fuerzas. Porque te voy a leer Romanos 3, vamos un poquito atrás, para que nos quede bien claro cuál es el estado del ser humano sin Dios. ¿Cómo somos sin Dios? Fíjate, Romanos capítulo 3, versículo 10. ¿Cómo está escrito? No hay justo ni aun uno, más que el pastor y el papa, dice la Biblia. ¿No hay justo quién? Ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron. De aquí se inspiró Paquita, la del barrio, para sus alabanzas. Son bíblicas. Inútiles, dice la Biblia. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Versículo 15, sus pies se apresuran para derramar sangre y le van al Cruz Azul. No, tú le vas al Cruz Azul, ¿verdad, Gustavo? Entonces, sí, no. ¿Sí? No, entonces olvídense de esto que dije. Y le van a las Chivas, dice aquí la Biblia. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Quieres un pasaje más claro? Efesios 2:1 dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos. ¿Cuando estábamos qué? ¿Cómo? Muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora mi pregunta es, ¿qué puede hacer un muerto por sí mismo? ¿Por qué? Porque está muerto. ¿O has visto un muerto en un funeral que de repente quiso resucitar y se resucitó a sí mismo? ¿Te lo imaginas pensando, resucitaré o no? Que sigan llorando los infelices. No, mejor si a mí ya llegó la tía Tencha, no me despide ella, resucito, me despido y me vuelvo a morir. Es absurdo que esté hablando de esto, porque el muerto no puede hacer nada por sí mismo, y este es el estado del ser humano sin Dios. Sin Dios nosotros no podemos hacer nada. La única forma en que yo puedo cambiar es cuando someto mi carne al dominio del Espíritu. Y entonces, después del capítulo 7 de Romanos, que habla de este problema, en el capítulo 8, versículo 13 dice que si por el Espíritu hago morir las obras de la carne, yo viviré. ¿Cómo hago morir las obras de la carne? Por medio del Espíritu. Y para que esto suceda, este es el problema. No basta con tener información. No basta con saberme de memoria la Biblia. Los fariseos se sabían de memoria las Escrituras. Y Jesús llamó 12 fariseos, sino a 12 discípulos, entre los cuales había un cobrador de impuestos, uno que era como un guerrillero, 6 que eran pescadores, y que fue perfeccionando. Insisto, no es que no sea importante adquirir conocimiento, sería absurdo, me contradeciría a mí mismo, ya que yo siempre predico que es importante estudiar la palabra y estar en la palabra, pero para que eso suceda, yo necesito, y cada integrante de mi casa necesita, dejar de jugar al cristianito y rendirse al Señor. Dejar la apatía y pasar tiempo con Dios. No estoy hablando de estar todo el tiempo en la iglesia con un látigo. Estoy hablando de lo que dice segunda de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, que es básicamente estar todo el tiempo posible, de la mejor manera posible, en comunión con Dios. No puedo estar verbalmente orando todo el tiempo, porque ¿a qué hora como? ¿A qué hora duermo? ¿A qué hora hablo en una junta de negocios? Se refiere a que de todas las maneras posibles yo esté en comunicación, porque esa es la oración, con Dios, ya sea leyendo su palabra, congregándome, escuchando alabanzas, platicando con Dios verbal y audiblemente, o simplemente en mi mente. A mí a veces en lugares de mucho bullicio me gusta cerrar los ojos y empezar a platicar con Dios en mi mente. Y a lo mejor no estoy hablando, pero estoy estando en comunión con Dios, y todo eso te empieza a mantener en el Espíritu, y eso empieza a cambiar tu vida, como lo vamos a ver. Necesitamos dejar de jugar y tomar en serio a Dios y ser discípulos y venir a la iglesia y congregarnos y discipularnos. De hecho, ¿sabes que los primeros cristianos no se les llamaba cristianos, sino discípulos? Y fueron los no cristianos en Antioquía quienes les llamaron cristianos a los cristianos. Pero te encuentras con muchos que dicen, soy cristiano, y te discipulas. No, entonces estrictamente hablando no eres un cristiano. No estoy diciendo que no lo seas. Solamente Dios sabe lo que sucedió en tu corazón el día que dijiste entregarle tu vida.
lo que sucedió o no sucedió. Y es una realidad que muchos le dirán Señor, Señor, y les dirán nunca te conocí. Te estoy diciendo que estrictamente hablando, según la Biblia, el cristiano, antes de ser cristiano, se le conocía como discípulo. Cuando tú dices soy cristiano pero no discípulo, que es alumno de Dios, a lo mejor no puedes venir a un estudio por trabajo, horarios, lo que sea, pero en teoría tendrías que tener una relación con Dios diaria, no nada más de domingo, sino diario. Tú estás en comunión con Dios, pones alabanzas, oras, lees la Biblia, porque eso es discípulo, viene del griego machtes y significa alumno. Un alumno está en contacto con el maestro. ¿Qué aprendería un alumno si ve 1 hora a la semana al maestro? Nada. Entonces, si para una carrera necesitas años de estudios, horas cada día, ¿qué te hace creer que para las cosas de la vida con 1 hora al domingo es suficiente? Por eso tenemos las familias que tenemos en este mundo, porque la gente, aunque profese una religión, no se está discipulando con el maestro. Y es como que un alumno de matemáticas quiera sacar 10 en el final cuando solamente fue 1 hora los domingos y le daba el avión al maestro. Entonces, quiero que las cosas sean distintas. Necesito ser alumno de Jesucristo. Y es entonces cuando yo estoy en contacto con Él, con su palabra, y pongo alabanzas, y estoy orando, y estoy leyendo la Biblia, que viene una transformación. El problema es que la mayoría está intentando al revés, y algún día te compartí de esto en el mensaje, ¿se acuerdan? Hace muchos años, acércate así como estás. La mayoría quiere cambiar para sentirse digna de venir a Dios. El problema es que nunca vas a cambiar si no vienes primero a Dios. Porque la santidad, te lo compartí la vez pasada, no es en la Biblia un prerequisito para venir a Dios, sino el resultado de haber venido a Dios. Si tú pudieras cambiar sin Dios, ¿para qué lo necesitas? La triste realidad de la historia del ser humano es que está tan perdido que o nos acercamos a Dios así como estamos, o no vamos a cambiar. Por eso Jesús dijo, yo no vine a llamar a justos sino a pecadores. No son los sanos quienes requieren médicos, sino los enfermos. Entonces yo vengo así como estoy, y su influencia, su palabra, su consejo, su presencia, su espíritu me comienza a transformar. ¿Quieres un pasaje más claro y contundente? Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que produce en nosotros, no sé si lo proyectan, y si no, búscalo ahí en tu Biblia. Porque Dios es el que produce en nosotros así el querer. ¿Quién produce el querer? Entonces quiero porque Dios produjo ese anhelo en mí. Pero ahí está, dice, así el querer como Él, por su buena voluntad. ¿Quién produce el querer? ¿Y el hacer? Entonces cuando tú dices, quiero pero no puedo, la pregunta es, ¿quién te dijo que tú puedes? ¿O que de eso se trataba? Cuando yo hago el bien es únicamente por la influencia de Dios sobre mi vida, mediante el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo a la iglesia, ni se les ocurra partir de Jerusalén, ahí quédense encerrados orando, porque es una misión tan difícil que en sus fuerzas no van a poder. Y salgan, ¿cuándo? Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, sobre la iglesia, y Él les daría poder, el dunamis de Dios, el poder de Dios. Entonces cuando yo me acerco a Dios y paso tiempo con el Señor, ¿qué es lo que sucede? Que yo empiezo a volverme más sensible, que yo empiezo a fortalecerme espiritualmente, y entonces es cuando yo puedo hacer lo que mi espíritu quiere, porque estoy fortalecido por su espíritu. Y Romanos 8:13 lo retomo, y por el espíritu hago morir las obras de la carne. Y entonces ya no vivo conforme a las obras de la carne, que dice Gálatas 5 del 12 en adelante, que son iras, contiendas, griterías, maledicencias, un montón de inmoralidad. Y ahora empiezo a reflejar Gálatas 5:17, el fruto del espíritu. 9 características en singular. El fruto, no dice los frutos, es todo un paquete. Y es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, que significa dominio propio. Todas esas 9 características, ¿qué son? El fruto del Espíritu. ¿Quién las produce? El Espíritu. Porque ¿qué es un fruto? El resultado de una semilla que fue sembrada. Ahora, antes de continuar explicando, te quiero hacer una pregunta. ¿Imaginas a cada miembro de tu familia con estas 9 características? ¿Cómo sería un esposo lleno de paciencia en el centro comercial, por ejemplo? ¿Cuántas dicen amén? Dile a tu viejo, recibe en el nombre del Señor. ¿Cuántas imaginan una esposa llena de fe? Que en tiempos difíciles te dijera, mi amor, no te preocupes, Dios está con nosotros, vamos a orar, vamos a salir adelante. Si sostuvo a 2 millones en el desierto, que no sostenga a nosotros 5 en Acapulco.
Y no una mujer que te voltea a ver y que te dice, pues yo creo que ahora sí ya nos cargó el payaso con esta crisis. Te lo dije y no me hiciste caso. ¿Cuántos quisieran hijos llenos de benignidad, de bondad, de mansedumbre? Papito, ¿cómo estás, mamita? ¿En qué te puedo ayudar? Y no hijos que, hijo, a comer. Maridos llenos de amor. Una familia con dominio propio. Amor, gozo, paz. Esa paz en las comidas. Tus hijos peleándose todo el tiempo, cambiarlo por la paz. ¿Estamos de acuerdo que cada miembro de la familia sería casi perfecto? Si tuviera amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. Bueno, todo esto puede pasar porque no dice que es, no, la Biblia no dice, y el cristiano en la eternidad será así, o los ángeles son así. Dice, el fruto del Espíritu. Está hablando de lo que Dios puede hacer en esta vida en nosotros. Pero tenemos que entender, es el fruto del Espíritu. Si yo salgo a un jardín donde sembré una semilla, pero no le da el sol, y no la riego, y no le da agua, ¿qué va a producir ese árbol? Nada. ¿Y cuál es la solución? Voy a ir al súper, le compro manzanitas y se las pego con Durex. Se va a ver bonito, pero ¿cuánto tiempo va a durar? 2, 3 semanas, porque no son naturales, porque son falsas, ficticias, no son producidas por el árbol, están pegadas al árbol. Y este es el tipo de obras en la mayoría o en gran parte de los cristianos. Se ve bonito un tiempo. ¿Cómo está, hermano? Gozoso. Fingimos que todo está bien, nos colgamos manzanitas, aparentamos tener dominio propio, aparentamos estar en paz, aparentamos tener paciencia, nos tratamos de autocontrolar, pero es cuestión de tiempo para que esa manzana se caiga y se pudra si no fue genuina, si no fue natural, producida por el árbol, para que la manzana llegue a su madurez y caiga y los demás la tomen y puedan disfrutarla. Es decir, el fruto del Espíritu es algo que los demás van a ver, de lo cual van a participar, es visible, es tangible, es palpable, tiene que ser producido por Él. Separados de mí, Jesús dijo, nada podemos hacer. Pero si permanecemos en Él, Juan 15 del 1 al 5, vamos a llevar fruto y más fruto y mucho fruto. ¿Y qué tienes que hacer tú? ¿Es lo mejor de todo? Nada, más que estar flojito y cooperando con el Señor, rendirte a Él. Y entonces es que tú pasas tiempo con Él y Él empieza a cambiarte de una forma sobrenatural. Y empiezas a cambiar lo que en tus fuerzas tú no podías hacer. Y te vas a dar cuenta cómo eres una persona más distinta a medida que te acercas o que te alejas de Dios. ¿Distinta para bien o para mal? ¿Algunos se han dado cuenta de esto o no? Porque yo sí. Yo tengo terror de vivir en la carne porque no sé qué puedo hacer. Entonces, no es que nunca falle, como te lo dije al principio. Nos seguimos equivocando, pero detectamos el problema, me acerco a Dios, me levanto, sigo adelante y no dejo que la carne siga avanzando, porque la carne nos puede destruir. Yo, por ejemplo, sé que en la carne soy impaciente. Sé que en la carne puedo ser impulsivo. Y antes en la carne, por ejemplo, al volante iba manejando y echaba arrancones, alguien se me cerraba y lo alcanzaba y le echaba pleito y no me bajaba a golpear porque no estaba loco, ¿verdad? Sé que hay gente que se baja con una pistola y te puede matar y si no, sí me bajaría y me lo surtiría y le impondría manos sin ligereza antes en la carne. Entonces era así y me le cerraba y le aventaba el coche y me empiezo a conectar con Dios y cambio mi música y pongo alabanzas y viene una paz y ahora pasan de repente y se me cierran y se me pegan y me enojo y digo, Hijo del Altísimo, que Dios te bendiga. Pero de repente hubo un tiempo, ya siendo pastor, que ponía las noticias y me ponía de malas y estaba en la carne y se me cerraban y los alcanzaba otra vez. Y un día alcancé a un hermano y hermano, nada más lo alcancé para decirle que Dios lo bendiga, que tenga buen día. También para eso me le cerré, pastor, que Dios lo bendiga. Entonces procuro cuando voy manejando y voy solo o estar platicando con el Señor o poner alabanzas, y ahí vienen tiempos increíbles donde Dios empieza a hablar a mi vida y llegas a la casa y vienes en otra actitud. Recuerdo una vez que venía de predicar 3 servicios en el Espíritu, de haber orado, alabado, y mi esposa me dijo algo de mala forma, ese día no me acompañó ella y solamente sonreí, la volteé a ver, le dije, dale gracias a Dios que vengo del tercer cielo, si no ya se hubiera armado Troya.
Ella también sonrió, me dijo, tienes razón, discúlpame, nos dimos un beso y no te digo qué pasó a continuación porque no es de tu incumbencia, pero todo se arregló. Ahora te mentiría si te dijera que siempre es así, a veces me agarra en la carne y no reacciono bien y viceversa. Y es un claro ejemplo de la gran diferencia de vivir una vida en el espíritu o en la carne. Traslada esto a casa. Tú sales un día y desde que te levantas, te cambias, estás poniendo alabanzas. Lees un versículo, lo estás meditando, estás platicando con el Señor. Te vas al trabajo, a la escuela, lo que sea, con tu familia, van hablando de la palabra, van escuchando alabanzas, van orando. Llegas al trabajo, en tu hora de comida, lees un versículo, lo estás meditando. Regreso a la casa, lo mismo. Estuviste todo el día en el espíritu. Y a lo mejor hay un conflicto que surge y vas a discutir, pero de otra forma, como lo harías en la carne, porque estás en el Señor, porque tu espíritu está calmado, porque está fortalecido, porque tu carne está debilitada. Entonces vas a reaccionar de otra forma. Pero ¿qué pasa con la mayoría? Se levanta y los gritos y cállate, apúrate y esto y el otro. No se va escuchando alabanzas, te vas escuchando la qué buena y te regresas con la mano peluda en la noche. Pues por supuesto que cualquier problema, porque viviste todo el día en la carne, porque en él vas a llevar fruto, pero separado de él nada puedes hacer. El Espíritu Santo ya no se va como antes. Vienes a Cristo, lo recibes y permanece. Pero según Primera de Tesalonicenses 5:19 y Efesios 4:30, hermanos, lo puedes apagar, lo puedes contristar. Te alejas de Dios, te apartas del Señor, es como una llama que se empieza a reducir y su fuego sobre tu vida, su influencia sobre tu vida se reduce y entonces caes en el problema de Romanos 7. Quieres, pero no puedes. Un gran teólogo hace muchos años dijo que es como si dentro de él hubieran dos tigres, uno bueno y uno malo, uno blanco y uno negro. Y siempre están peleándose. Y le preguntaron, ¿y cuál gana? Y él dijo, es muy fácil, al que más le doy de comer. ¿A quién alimentas más tú? Por más que seas cristiano, que conozcas la palabra, hermanos, te dije al principio, hasta pastores han terminado divorciando, han caído en adulterio. Otros fingen públicamente que todo está bien porque tienen un convenio, pero tras el escenario no hay una relación. No porque no conozcan la palabra, sino porque lo están intentando en sus fuerzas. Si tú no estás dispuesto a rendir tu vida al Señor de forma genuina y permanente, vas a acabar frustrado. No va a haber un cambio. Hay cosas en tu vida que tienen que cambiar radicalmente. Hay otras que simplemente es administrar tu tiempo de forma más inteligente. No te estoy predicando, ahora tienes que levantarte 3 horas antes a orar. Tal vez ahorita no. Si lo intentas no vas a poder. Es como querer en alguna disciplina deportiva de repente pasar de nivel principiante a experto. Llegar al gimnasio y cargarla de 50 kilos y tienes años que no has levantado ni siquiera un sartén de tu casa. Entonces empieza con poco, pero empieza con algo y sé constante y ve creciendo. Empieza levantándote 10, 15 minutos antes. ¿Alguien se va a morir por hacerlo? Duérmete 10, 15 minutos después. Ocupa 10, 15 minutos en la tarde con tu familia. Ahí ya tienes 45 minutos con el Señor. Ocupa de forma inteligente tu tiempo. Yo no sé cuánto hagas al trabajo, a la escuela. En ese tiempo puedes ir con el Señor. ¿Cuánto tiempo te tardas bañando? Pon alabanzas en la regadera. Nada más andas pensando ahí en pura tontería. ¿En qué le pasó a la mamá de Luis Miguel? Pura tontería. Yo no sé en qué ocupas tiempos muertos. Aquí no es el tráfico de la Ciudad de México. Hay hermanos en el DF que me han dicho, pero ya que hora va a pasar tiempo con Dios, pastor, si hago 2 horas al trabajo de ida y 2 de vuelta. Le dije, tienes 4 horas para pasar tiempo con el Señor. Si ocupas de forma inteligente tu tiempo, haz lo mismo. Empieza no a ver cuándo te sobra tiempo para buscar a Dios, sino a hacer tu vida cristocéntrica. A que en todo el tiempo tú estés considerando al Señor, a que en todo tiempo tú tengas a Dios en medio y Él te empezará a fortalecer y las cosas van a ser distintas. Si me apoyan con el teclado, por favor, no cierren sus ojos. No he terminado todavía. Es solamente como la batiseñal para que sepan que ya vamos para el final. Pero a veces digo teclado y bajan los ojos como pericos. Turun, todos. Sí. ¿Sabes? Yo podría terminar el mensaje si mi intención fuera simplemente crear emociones,
con un discurso como este: ay, viene el tiempo en el que yo creo y veo una iglesia que camina en el Espíritu y los problemas en casa se terminan. ¿Cuántos los creen? Aleluya. Pero te tengo que decir la realidad. Y la realidad es que tan es posible esto como también lo otro que Jesús dijo. Él fue claro y dijo: el que oye mi palabra y la pone en práctica es como un hombre que edificó su casa sobre la roca. El que la oye y no le pone en práctica es como un hombre que edificó su casa sobre la arena. Ojo, las dos fueron golpeadas por los mismos vientos, lluvias y ríos. Lo cual quiere decir que seas cristiano, mormón, musulmán, ateo, lo que sea, tengas tu casa sobre la roca, que es Cristo, o sobre la arena, que es el mundo, seremos golpeados por los mismos problemas dentro y fuera de la iglesia. La diferencia no es que la familia en Cristo no padece problemas, es que permanece firme sin importar cuán golpeada sea, porque Cristo la sostiene. Si tú no edificas tu casa sobre Cristo, Jesús dijo que esa casa iba a caer y añadió: y será grande su ruina. Y volteas a ver a la Biblia y te das cuenta de hombres como David, por ejemplo, después de años de un historial intachable. El hombre enfrentó a Goliat, aguantó la persecución de Saúl, el menosprecio de su padre, de sus hermanos, la traición de su consejero Aitofel, la traición de su hijo Absalón, el menosprecio de su esposa Mical, la traición de los líderes de la ciudad de Keila. Todo mundo le falló a David y él permaneció firme. Enfrentó a los filisteos, a los amonitas, a los moabitas, a los suegritas, pura gente terrible que había en ese entonces, y nadie lo derrotó. ¿Cuándo cayó David? No cuando enfrentó una persecución, una traición, un ejército, un gigante, sino cuando creyó que podía vivir un día sin Dios. Un día, segundo libro de Samuel, capítulo 11, se levanta tarde, se pone a dar vueltas en el terrado de su casa, ve a su vecina bañándose desnuda, le envía a llamar, se acuesta con ella, le embaraza y para resolver el problema manda a matar al marido, que era uno de sus valientes en el ejército, y que con él mueren otros más, por cierto, de los cuales casi no se habla. Pero no sacrificó a uno, sacrificó a cientos para que él pudiera ir en ese grupo. Un hombre conforme al corazón de Dios fue capaz de hacer esto. Porque a veces tú dices: no, yo jamás, tú no, tu carne sí. Un hombre conforme al corazón de Dios, porque creyó que podía levantarse un día y dar vueltas en el terrado de su casa sin antes buscar a Dios, y que no iba a pasar nada. ¿Cuál fue el problema en David, hermanos? ¿Falta de conocimiento? ¿Es que él no sabía que esto estaba mal? Él sabía lo que era correcto e incorrecto. Su problema es que se alejó un día de Dios. ¿Qué historia te tengo que contar para que te des cuenta que no importa quién seas, en la carne puedes terminar haciendo cosas terribles en contra de tus seres más cercanos, como nunca antes imaginaste? Ves en la Biblia los hermanos de José que venden a José como esclavo por envidia. Tienes la historia de Atalía, que manda matar a todos sus nietos para quedarse con el poder. ¿Habías leído eso? Ahí la tengo en el MP3 de Mujeres Asesinas. Así se llama, de verdad. Y habla de cómo somos capaces de dañar a los demás por poder. Si tú creías que tenías la peor familia, es porque no habías leído la Biblia. Cuando leas la Biblia vas a valorar la familia que tienes. El día que tú: es que tengo a los peores hijos, el peor hermano, mi mamá, no aguanto a mi hermano. Cuéntale de los hermanos de José. Dile: a ver, hijo, ¿tu hermano te ha querido vender ahí en la playa, en la costera, como esclavo a algún turista? No, ¿verdad? Entonces cállate. No. Que no quiere ir a casa de la abuela, que es una bruja. ¿Te ha mandado matar tu abuela? No, entonces no es la peor abuela. Nadie sabe lo que tiene hasta que lee la Biblia. Tienes la historia de Amnón, que abusa de su propia hermana. Tienes la historia de Herodías, que le echa a perder el futuro a su hija, aconsejándola mal por su inmoralidad y por sus pecados sexuales. A la hija que se le ofrece hasta la mitad del reino, y al menos en ese sentido pudo haber tenido estabilidad, y en vez de decirle: sí, hija, pídelo, pide la cabeza de Juan Bautista. El mismo Abraham, el padre de la fe. Un día le dicen en una ciudad extranjera: ¿quién es esta mujer? Y si él decía: mi esposa, se le podían dar cuello para quedarse con la esposa. Entonces dice: es mi hermana, y la expuso a que abusaran de ella, a que se la quedaran. Y por miedo
a que algo le pasara a él. Y si esto le pasa al padre de la fe, imagínate las batallas que tenemos los hijos de la fe. Grandes hombres de Dios que fueron capaces de atentar contra sus seres más queridos en la carne. En la carne, tú eres capaz de serle infiel a la mujer a la que prometiste serle fiel hasta que la muerte te separara, de insultar y rebelarte contra la madre que te dio la vida, de abandonar al hijo que engendraste, de romper la relación con el hermano con el cual creciste y con el cual compartes sangre. En la carne eres capaz de hacer lo que estás haciendo y más. El problema real en casa no es que tengas al peor hermano, al peor hijo, al peor padre, a la peor madre, no. Es que tal vez 1, 2, 3 o todos sus miembros lo están intentando en la carne, y en la carne no se va a poder. Si cada miembro se rinde al Señor, no es que no va a haber conflictos, los va a haber, pero serán menos, de menor intensidad, cada menor tiempo, y los podrán resolver en Cristo, en la roca. Y esa es mi invitación para ti. No a que tú le des una oportunidad a ese miembro de tu familia, sino a que te la des a ti y se la des a Dios de actuar en ti y en todos los demás. Y no en que creas que ahora sí Él va a cambiar, sino en que Dios, si él o ella se rinde a Él, Dios lo va a cambiar. Yo te invito en tu lugar a que tú cierres tus ojos y dile conmigo en oración: Señor, gracias te doy por tu palabra, y te pido perdón por todas las veces que yo he atentado en contra de mi familia por caminar en la carne. Reconozco que muchas veces me he equivocado, que les he herido, que les he lastimado, y hago un compromiso contigo de caminar de hoy en adelante en el Espíritu. Si tú nunca le has entregado tu vida, aprovecha y dile: Dios, yo quiero entregarte mi vida. Reconozco que tengo una religión en el mejor de los casos, pero no una relación contigo. Quiero pedirte que me perdones con la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario hace 2000 años, y que vengas a reinar en mi corazón. Que seas mi Señor y mi Salvador. Te necesito. Cámbiame, transfórmame. Señor, te entrego y reconoce aquello con lo cual estás luchando: tu inmoralidad, tu mal carácter, tu vicio, tu falta de paciencia, tu falta de amor, tu egoísmo, tu falta de dominio propio. Dile: Señor, ayúdame, porque yo solo no puedo. Entrégaselo al Señor. Sé humilde y reconoce aquello con lo cual tú estás luchando. No hables de lo de los demás ahorita. La idea no es justificarte, pero es que él, pero es que ella, porque Adán y Eva hicieron lo mismo y no ganaron nada con eso. Comienza a trabajar contigo, y a través de ello Dios obrará en los demás. Hoy enfócate en ti, en lo que Dios quiere hacer en ti, y dile: Señor, ayúdame, cámbiame. Ahora, ahí en tu lugar, yo te voy a pedir un favor. Si vienes sin familia, mientras hacemos esta dinámica, tú vas a orar por ellos. Si no está aquel miembro del cual vayamos hablando, ora por él. Si ya no está o no lo conociste, ora por los que te quedan. Ora por tu familia de la fe. Ora por las demás familias. Pero si vienes con tu familia, si son 2 o 3, ahí en su lugar pueden solamente acercarse. Si son más, pueden ponerse de pie y hacer un círculo, rodearse con los brazos. Manténgase con ojos cerrados. Quiero tomar unos minutos para lo más importante, que es aterrizar en nuestro corazón esta palabra. Algunos a lo mejor tienen tiempo que no se hablan o que no se hablan bien. A lo mejor no te nace en tu corazón hacer esto. No lo hagas como para ellos, hazlo como para Dios, porque es lo que te manda Dios en Colosenses 3:23. El día de hoy tienes que entender que tu lucha no es contra sangre y carne, y que con esta actitud puedes seguir ganando batallas, pero estás perdiendo la guerra contra tu enemigo real, que es Satanás. Entonces puedes seguir: no, él empezó, ella hizo, y continuar y ser vencido de lo malo, como dice Romanos 12, vencer con el bien el mal. Ahí en tu lugar te voy a invitar: hijos, si vienen con sus padres, acérquense a ellos. Acerca tu voz al oído y dile: papá, mamá,
Si viene uno de los dos, si vienen los dos, háblales en plural. Sé humilde, hijo, y aun cuando no hayas fallado, según tu perspectiva, tal vez puede que todo esté bien. Pero quizás, como miramos todas las cosas de diferente manera según nuestro género o edad, puede que ellos sientan que sí. Así que no des lugar a dudas ni espacio al diablo, y dile: papá, mamá, si en algo en la carne les he fallado, les pido perdón. Les pido que oren por mí y que me den una oportunidad más de ser el hijo que Dios quiere que yo sea. Papá y mamá, ahora ustedes sean humildes también. Hay padres que en su vida se han disculpado con sus hijos, como si el hecho de ser padre implicara que eres perfecto. ¿Quién te lo dijo? Y esa falta de humildad solo provoca ira a tus hijos. Crees que pierdes autoridad al disculparte y no te das cuenta que la ganas, que lo que te resta es la soberbia. Que a los hijos les enoja tener padres que no reconozcan sus errores. Así que sé humilde, baja la guardia, y aun si tu hijo no se acercó contigo, acércate a él y dile: hijo, perdóname si en la carne te he lastimado, si te he dicho palabras incorrectas de la forma incorrecta. Sé humilde y hazlo. Y si no están, al rato que llegues a casa, hazlo. Si no viven contigo, toma el teléfono y hazlo más tarde. Gánale al enemigo esta batalla y dile: perdóname si te he dicho maldiciones. No las creas, no las recibas. Fue el padre de mentira que me utilizó como instrumento y no me justifica, no me excusa, pero no dejes que eso se quede en tu corazón, porque no es cierto. Recibe únicamente lo que Dios dice de ti. Imponle manos a tu hijo ahí en tu lugar y dile: lo que yo creo de ti es lo que la palabra de Dios dice. Que tú tienes un propósito, que tú serás alguien en esta vida, que no estás aquí por casualidad, que Dios tiene un plan especial para ti, que en lo que tú hagas reflejarás la gloria de Dios y elevarás el nombre de Cristo. Y en este camino yo estaré contigo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Si vienen hermanos que están peleados, les invito a abrazarse, a hacer las paces. No importa quién empezó, ya párenle. Deja de ser dominado por la carne y dile: perdóname, hermano, hermana. Y ser recíproco. Sigan hablando, orando mutuamente ustedes. Y quiero terminar con lo más difícil, mientras los hermanos se toman su espacio. Papá y mamá, es fácil reconciliarse con los hijos. No es tan complicado que se reconcilien los hermanos, al menos a esta edad. Lo que a veces es un gran problema, porque llevan años con una relación quebrada, es ver la reconciliación genuina en un matrimonio. Tal vez ni siquiera quieres, pero no te estoy preguntando si te nace o sientes o no hacerlo. Solo te estoy diciendo que Dios te manda a hacerlo. Claro que hay situaciones donde algunos matrimonios, donde hay golpes, infidelidad, abuso, requieren un trato especial, y tal vez la parte afectada bíblicamente tenga el derecho de poner tierra de por medio. No estoy hablando de esto, que requiere ya una consejería personal con tus pastores. Estoy hablando de familias que siguen juntas, pero con una relación quebrada por los diferentes conflictos. Conflictos que los hicieron verse como enemigos y nunca se dieron cuenta que el enemigo no era tu esposo o tu esposa, sino era la carne de ambos. Por eso mi invitación no es a que le creas al marido o a la mujer, sino a que le crean a Dios de lo que Él va a hacer en el Espíritu. Y allí en tu lugar te invito, varón, que seas humilde, rodea con tu brazo el hombro de tu mujer y dile: mi amor, si en algo te he fallado, si te he lastimado en la carne, te pido que me perdones, que me tengas paciencia, que me lo hagas saber con amor y que ores por mí. No te pido que me des una oportunidad a mí, sino que se la demos juntos a Dios, que creamos en lo que Él puede hacer en ambos para fortalecer
restaurar o mejorar, según sea el caso, la relación. No te pido que de la noche a la mañana todo vuelva a ser como antes. Te quiero proponer que empecemos donde todo comenzó. Seamos amigos. Partamos de comenzar a hablar otra vez. Y de ahí dejemos que Dios obre. Pregúntale ahí en tu lugar: ¿quieres volver a ser mi amiga? Y tu mujer, aun cuando tu marido no te lo haya dicho, te invito a que también seas humilde. Voltea con él y dile: acepto. Y si no te lo propuso, dile: yo te lo propongo. Seamos amigos. Salomón hablaba de las pequeñas zorras que echan a perder el viñedo. Y esto se refiere a pequeños problemas que con el paso del tiempo acumulamos. Y ahora te encuentras que tu casa está destruida, no por algo grande y devastador que vino de la noche a la mañana. En algunos casos sí, pero en muchos son pequeños problemas, gotas que han ido llenando el vaso de agua. Dile: mi amor, que hacemos juntos esas zorras. Echemos las zapatadas fuera del viñedo, vaciemos cada gota de agua del vaso hasta que quede completamente vacío. También te pido perdón si en la carne te he lastimado, si en la carne no he sido la mujer que Dios me manda a ser. También te pido que ores por mí y que juntos le demos la oportunidad a Dios de obrar en nuestras vidas. Juntos, todos en su lugar, dígale: Señor, levantando una mano de forma simbólica, te entregamos nuestro hogar. En el nombre de Jesús, renunciamos a toda influencia del enemigo. Cerramos toda puerta que hemos abierto. Rompemos todo eslabón con el reino de las tinieblas. Te pedimos perdón si abrimos puertas, Señor, a espíritus de división, de conflicto, de inmoralidad, de rebeldía, de destrucción. En esta hora les decimos en el nombre de Jesús que no son bienvenidos. Les ordenamos que se aparten y te decimos, Señor, que lo que queremos es solo tu presencia. La presencia de tu Espíritu Santo, el cual invocamos sobre nuestros hogares, sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Ven y llénanos, ven y satúranos y haz tu obra y guíanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias por lo que tú harás en nosotros y en nuestra casa. Amén y amén. Y que así sea. Amén.